Buenas tardes, habla con Yurani Quintero Gómez del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad del Caribe. Estamos aquí esta tarde con la entrevistada que nos va a hacer el favor de responder las siguientes preguntas de la temática de equidad de género. Bueno, la primera pregunta es para usted, ¿qué es sexualidad? Para mí sexualidad es como un tabú que nadie queremos hablar de eso, a pesar de ser no tan común, nadie queremos hablar de la sexualidad. Para mí es sexualidad algo como muy oculto. Segunda pregunta, ¿qué es usted? Para mí esto se encuentra en personas un momento íntimo. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? No, pues para mí es como lo mismo. Para mí sexualidad es como para hablar, el sexo pues dentro. Cuarta, ¿qué es para usted género? Género pues como hombre y mujer, femenino y masculino. Femenino es mujer, la mujer y masculino el hombre. Quinta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Me parece que sí, porque cada uno es de diferente tipo de género. Y, pues para mí, ¿no? Yo sé que las cosas están muy modernas, pero para mí es como para el hombre y la mujer. Sexta, las igualdad y las conciliamos, o sea, que se Sí, parecen. para mí son la misma, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque equidad es como para todos ser igualdad, lo mismo, ¿sabes? Equidad es equivalente a lo mismo, para mí, pues. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? Sí, pues lo que yo entiendo es que es como que cada quien tiene derecho a hacer lo que la persona siente, o sea, igual la mujer siente si quiere tener su relación con una mujer o un hombre, o sea, para mí es eso, respetar. Octavo, ¿a quién considera usted que le compete la sexualidad, educación sexual de los niños? Para mí está muy competido entre la mamá y el papá, enseñar pues algo que le enseñen los profesores en el colegio, pero para mí es más responsabilidad de nosotros los padres, que para nosotros es como muy difícil hablar de eso con los niños, es como enfrentar un problema grande para nosotros, todavía no estamos como capacitados para enseñarle a nuestros hijos eso. Bueno, esta fue la entrevista elaborada a la madre de familia, Lady Quintero. Buenas tardes, estoy haciendo la entrevista de la materia de equidad de género y voy con mi segundo entrevistado. Su nombre es José Antonio Roldán y va a colaborarme en responderme las siguientes preguntas. La primera, para usted, ¿qué es sexualidad? Sexualidad, para mí, que yo entienda, es por lo que se trata del sexo de unas dos personas común y corriente. Segunda, De lo que yo entiendo. para usted, ¿qué es el sexo? Sí, es lo que su merced entiende o haya escuchado, pero sexo. Sexo es lo mismo que la sexualidad, porque de todas maneras viene del mismo sexo, la palabra misma, yo entiendo que es lo mismo. Listo. Pero, ¿qué significa la palabra sexo? O sea, sí hay una similitud de palabras, pero para usted, ¿qué significa sexo? Pues el sexo lógico que es lo que es sexo de dos personas, macho y hembra, teniendo relaciones de sexo. Para mí, ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? no, eso es lo mismo. Para mí es lo mismo. Cuarto, ¿qué es para usted género? Género masculino y género femenino. Sí. Quinta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, género tiene que ser. Sí, considera que Sí, existe. sí puede ser, sí, considero una. La palabra y las sinónimos, o sea, que se parecen la palabra igualdad y equidad. Sí, claro, sí. Listo. Séptima, ¿alguna vez ha escuchado hablar sobre la equidad de género? ¿O alguien hable? Sí, no, chavo, eso. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños?
sea, ¿quién considera que le deben enseñar sobre sexo a los niños? Pues yo no sé, que no sé si se da aquí desde nuestros padres. Muchos dicen que son los profesores, que es lo que he oído decir que es lo que tienen que enseñarle a los niños de este tema. Listo. Muchas gracias. Esta es la segunda entrevista finalizada. Continuamos con mi tercera entrevista al docente Brandon de la Escuela Rural La San Isidro. Primera pregunta. ¿Para usted qué es sexualidad? Pues lo que tengo entendido así, pues sexualidad es como tal la unión entre sexo y género, ¿sí? O sea, lo vemos muy allá como un tabú, pero no sabemos diferenciar de pronto en qué significan las dos cosas. Pero en sí sexualidad es como decir, definirla como el origen de cada persona, cómo nacen y cómo se van desarrollando poco a poco. Segunda pregunta. ¿Qué es sexo para usted? Sexo como tal es, o sea, lo vemos de muchas formas, pero la respuesta normalmente que usted la puede encontrar en cualquier parte es que el sexo es con lo que nace cada persona. En sí, pues, si es hombre o mujer o por ejemplo se puede definir con las partes íntimas de cada persona, entonces así se puede, pues, verificar su sexualidad. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, claro, hay muchas. ¿Cuáles? Las diferencias como tal son que pues el sexo como tal es la parte física y la sexualidad es como tal las características psicológicas o cognitivas que tiene cada persona y que se van desarrollando poco a poco, cómo se sienten entre sí. Eso. Cuarta. ¿Para usted qué es género? Género es como la capacidad que se puede definir cada persona, cada ser. Entonces pues uno puede clasificarlos según su especie, según sus cosas. Quinto. ¿Considera que existe una relación entre sexo y género? Sí van mucho de la mano, pero pues como tal, como le digo, o sea, el sexo es la parte física y el género es la parte psicológica de cada ser. Entonces pues por esa parte lo podríamos relacionar. Entonces pues si lo vemos de otra forma podemos decir que el sexo, algo así como que define el género de cada persona. Las palabras igualdad y equidad ¿las considera sinónimos? ¿Y por qué? Sí, y porque, por ejemplo, hoy vemos mucho algún tema que lo ven muchos, por ejemplo, en este campo de la pedagogía, que es la igualdad de género. Entonces es una palabra que tiene un significado y la otra también, pero al unirlas van mucho de la mano. Listo. Séptima. ¿Alguna vez escuchó hablar sobre equidad de género y de qué cree que se trata ese término? Sí, la equidad de género como tal es como algo así como definir que cada persona o cada ser tenga las mismas condiciones de vida y los mismos derechos ante la sociedad. Eso es como tal la equidad de género. Y pues lo vemos mucho en los niños, que eso es lo que más se debe aprender, enseñar y enseñar en sí mismos. Octava. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual a los niños? Pues según todo el mundo pues lo critica con base a los docentes, pero todo va desde la casa. Entonces si nosotros enseñamos eso a los niños de respetar y no racionalizar a los demás, pues entonces ahí va a haber una equidad de género siempre. Listo, muchas gracias por participar en esta entrevista. Finalizando con la actividad, respondo la última pregunta, que es ¿cuáles son las percepciones sobre la sexualidad, sexo, género, igualdad y equidad que tienen las personas en tu comunidad? Respecto a las personas entrevistadas, podemos deducir que aún hay vergüenza de hablar sobre estos temas, que todavía no tienen claro, a pesar de su edad, no tienen claro muy bien lo que significa cada palabra, tienen alguna confusión entre ellas, como hay unos entrevistados que tenían muy claro lo que significaba,
y que todavía existen tabús sobre esto. La importancia de hablar estos temas abiertamente, de llevar estos conceptos y que todas las personas sepamos qué significa, y más en un país como estamos, y más que todo enseñarle sobre sexualidad y todos estos temas relacionados a los niños. Muchas gracias.